Bom dia a todos, todas, bem-vindos, bem-vindes. Agradeço a presença de vocês. Buenas tardes, José Obieto, José Obieto, bem-vindo, muitas graças por sua presença. Oi, é um prazer ter ele com nós outros. Nós vamos dar início ao nosso terceiro encontro de psicanálise e inteligência artificial. Nós estamos hoje, né, constantemente conectados a aparelhos tecnológicos, como agora, né, dos quais a gente não consegue mais prescindir, né, da televisão ao smartphone, do computador ao GPS, entre tantos outros, né. Nós recorremos às tecnologias digitais hoje para nos orientar nas ruas, para receber sugestões de filmes, leituras, produtos e até amizades, né? Para lembrar aí dos eventos, nomes, datas, números, para buscar informações de toda ordem, para nos fazer companhia, entreter, para redigir os nossos trabalhos, para esclarecer dúvidas e até mesmo para nos guiar, né, em muitas decisões. Como afirma Henrique Sadan, estamos liberados da dúvida e do peso da responsabilidade. Quais as implicações subjetivas, sociais, éticas e políticas da crescente delegação de decisões à inteligência artificial? E também desse agenciamento algorítmico a que estamos submetidos, né? Então, nós estamos convidando psicanalistas para conversar conosco sobre esse tema. Bianca, pode traduzir essa introduçãozinha? Não sei se ele compreendeu. Sí, lo entendí. Sí, Compreendeu? Bom, sí, sí, lo comprendí. então, o nosso convidado de hoje é o José Ramon Bieto, que é especialista em psicologia clínica, membro da Associação Mundial de Psicanálise, da Escola Lacaniana de Psicanálise, colaborador docente da Universidade Aberta de Catalunha, em Barcelona, e da Universidade de Barcelona, é colunista de vários periódicos, com publicações em diversas revistas nacionais e internacionais, e é autor, dentre outros, de Bullying, uma falsa saída para os adolescentes, crianças infâncias hiperativas, hipersexualizadas, hiperconectadas, do pai ao iPad, famílias e redes na era digital, o mundo pós-Covid, entre a presença e o virtual, bem-vindo metaverso, presença, corpo e avatares na era digital, adictos ou amantes, chaves para uma saúde mental digital nas infâncias e adolescências, adolescências, acho que mais recentemente, né, adolescências do século XXI, entre o frenesi e a vertigem. Como acompanhá-los? Bom, temas muito instigantes, né, que nos interessam muito. E o tema da sua fala hoje é a inteligência artificial, uma ilusão assubjetiva? Bom, o Bieto vai falar em castelhano, a Bianca vai nos ajudar na tradução, quando for necessário, e depois da sua apresentação nós vamos abrir espaço para os comentários e para as perguntas, né? Então eu vou pedir para vocês para desligar os microfones, por favor, e vou passar a palavra para o Bieto, a quem eu agradeço mais uma vez a generosidade em aceitar o nosso convite. Bien, buen día. Aquí es por la tarde, pero para ustedes por el día. Muchas gracias, Nadia, por invitarme a compartir estas reflexiones, que son fundamentalmente hipótesis de trabajo, no conclusiones. Es una temática muy novedosa para nosotros. Es algo que está surgiendo y que cada día vamos viendo su evolución. Y como tú has señalado en la presentación, hay muchas derivadas, muchas implicaciones políticas, legales, sociales, educativas. Yo voy a centrarme en las implicaciones subjetivas, que tiene que ver eso con la clínica, que tiene que ver eso con nuestro trabajo.
Es evidente, lo podemos situar como un punto de partida, que ya llevamos un tiempo en que lo digital, el mundo digital, que yo llamo figital, con F, es un híbrido de físico y digital, el mundo figital, es un mundo que nos coloniza, ¿m? Porque fundamentalmente está la mayor implicación subjetiva hasta la fecha de este mundo digital, es el secuestro de la atención. ¿Mm? Es la focalización de la atención en las pantallas. ¿Mm? Esa es la mayor implicación. ¿Mm? Esa mirada que queda en fascinum, queda suspendida del tiempo, como si quedase fijada a través de ese objeto y de esa superficie pulsional que es la pantalla. Por eso, como psicoanalistas, tenemos interés en estos asuntos, siguiendo un poco las indicaciones del mismo Freud y posteriormente de otros psicoanalistas, principalmente de Jacques Lacan. Freud se interesó por todos los fenómenos de su época, se interesó por los avances técnicos, hay muchas referencias a ello en El malestar en la cultura, cuando señala los objetos técnicos como la ampliación, la proyección del cuerpo y la multiplicación de las funcionalidades del cuerpo a través de los lentes, de los altavoces, en fin, de todo aquello que permite ir más allá de lo que el cuerpo nos permite. Y Lacan, él mismo, se interesó por muchos fenómenos, entre ellos, y hace varias referencias, los gadgets. Él utiliza el término gadgets en los años 70. Es verdad que los gadgets de Lacan eran un poco diferentes. Fundamentalmente era la televisión. Ahora tenemos muchos más gadgets que en la época de Lacan. Él tiene también un escrito sobre psicoanálisis y cibernética, que de hecho es un capítulo final de uno de sus primeros seminarios. Es decir, que él se interesó por lo que en su época había de la inteligencia artificial, que es muy distinto a lo que hay ahora, pero es un tema que ya estaba presente. Y hay que recordar también la indicación que hizo Lacan sobre estos asuntos, y es que él no pensaba que un psicoanalista pudiera no tener en el horizonte la subjetividad de su época. Es decir, que no pudiera tomar en cuenta que esos relatos, esos síntomas, eso que nos explican los pacientes no tenga que ver con el discurso dominante, con los factores culturales y con lo que en cada momento se presenta como modo de goce, como discurso, etc. La inteligencia artificial, entonces, nos suscita ya de entrada muchas preguntas. Por ejemplo, ¿podría clonar un cuerpo hablante? La inteligencia artificial podría llegar a crear un ser virtual tecnológico que tuviera el estatuto de un ser hablante. ¿Podrían los algoritmos, por ejemplo, GPT o cualquier otro programa de inteligencia artificial que conozcamos, podrían replicar el impacto del lenguaje en el cuerpo humano? Este lenguaje generativo que conocemos, el lenguaje de los chats, tiene algo que ver con la lengua en el sentido que le da Lacan, la langue, todo junto, que es esa lengua particular de cada uno, esos significantes que nos han marcado a cada uno, que son propios y específicos de cada uno. ¿Podría los algoritmos producir eso o tomar en cuenta eso? Por supuesto, nos podemos preguntar si sueñan los chatbots. Que hablan seguro, que se inventan historias seguro, que nos continúan las conversaciones que iniciamos con ellos también,
que nos proponen todo tipo de cosas, de fantasías también, pero donde termina ese intercambio, digamos. Hay un neurocientífico argentino que creo que ahora está residiendo aquí en Barcelona como investigador, que se llama Rodrigo Kian Quiroga. Este señor es profesor aquí de un instituto en Barcelona sobre percepción y memoria y es autor de un libro que se titula Cosas que nunca creeríais, de la ciencia ficción a la neurociencia. Y este hombre señala una paradoja muy importante para la inteligencia artificial. La paradoja es que él dice que la toma de decisiones, el proceso de toma de decisiones, para él, como neurocientífico, es siempre determinista. Es decir, está determinado por una serie de factores neuronales, ese proceso de toma de decisiones. Pero, agrega, es tan complejo que parecería entonces que no estuviera determinado. Es decir, son tantos los procesos que uno necesita para llegar a una toma de decisiones que al final lo de que sea determinado es relativo. Porque dice, es tan extremadamente complejo que nadie lo puede predecir. Bueno, algo de eso está ocurriendo también con la inteligencia artificial. Los desarrolladores de programas de inteligencia artificial nos señalan que si bien los prompts, las instrucciones, la lógica del algoritmo que gobierna los programas de inteligencia artificial están determinados por un humano, los procesos internos, los razonamientos a través de los cuales llega a la conclusión, no siempre son transparentes. Hay una caja negra, hay algo opaco también en esos procesos de la inteligencia artificial. Por supuesto que la inteligencia artificial no puede soñar, como tampoco puede cometer lapsus, como tampoco se olvida. Puede no saber una cosa y entonces nos responde con cualquier cosa. Si le preguntas algo y no lo sabe, pues se inventa un seminario de Lacan, por ejemplo, que no existe, pero lo inventa para responderte, ¿no? Pero lo que no tiene son lapsus, ni tiene olvidos. No los tiene porque no tiene relación con el inconsciente, porque la inteligencia artificial excluye el inconsciente. Y sobre todo lo excluye porque no tiene cuerpo. Y esto luego lo veremos un poquito con más detalle. Esa es una razón fundamental de los límites que tiene ahora mismo la inteligencia artificial. Es incorpórea. Y cuando uno no tiene cuerpo, no puede comprender el mundo que le rodea. Un niño de 2 años es más inteligente que cualquier programa de inteligencia artificial porque el hecho de tener cuerpo le permite entender algunas reacciones lógicas del entorno que un programa de inteligencia artificial no puede entender, aunque por supuesto el programa de inteligencia artificial puede hacer infinitos cálculos que ninguno de nosotros haría. La inteligencia artificial, los programas de inteligencia artificial no tienen pasado, no tienen cuerpo, no tienen pasado, no tienen experiencias subjetivas, no tienen las preocupaciones que tienen los humanos y eso, por ejemplo, también es un límite en su capacidad de invención, en su capacidad de superar aquello que lo gobierna, que son la repetición de patrones previamente establecidos. ¿Cómo pensar entonces la inteligencia artificial en relación al sujeto? ¿Qué es lo que la inteligencia artificial ambicionaría? ¿Cuál sería, digamos, su lógica? Bueno, podemos decir que no solo la inteligencia artificial, sino lo digital, el universo digital, con todos sus gadgets, el metaverso, los hologramas, los robots, todo esto. Podemos leerlo como una respuesta actual a lo real en el sentido que le da Lacan. Lo real en el sentido que le da Lacan es aquello que insiste, aquello que es intraducible, aquello que surge sin un sentido dado. Y la inteligencia artificial pretendería entonces dar una respuesta a
a ese real. La inteligencia artificial sí tendría un sentido dado. Sí podría responder a cualquier evento por brusco y por ilógico o irracional. El psicoanalista Jack Miller, en un curso que se lleva por título Respuestas de lo Real, que se publicó en castellano el año pasado, ahí dice que el gadget es la consecuencia más directa del discurso de la ciencia. Es decir, el discurso de la ciencia ha llegado a un punto en el cual ha producido estos objetos, estos gadgets, y dice que es por eso por lo que Lacan se interesó por los gadgets, porque ahí se verificaba hasta dónde podía llegar ese discurso de la ciencia. Y Miller añade algo que nos ayuda mucho, creo, a entender todo este mundo digital, ¿no? Miller dice que los gadgets nos interrogan porque son respuestas sin preguntas. Esto es muy interesante porque nos sitúa uno de los desafíos que tenemos actualmente, un desafío de civilización, pero también un desafío clínico, puesto que sabemos que cada vez más los sujetos que vienen a la consulta vienen con una respuesta sobre lo que les ocurre, generalmente en términos de una etiqueta diagnóstica. Muchos pacientes que ya se presentan de entrada diciendo soy un TEA, soy un bipolar, soy un hiperactivo, es decir, vienen ya con una respuesta que han tomado del otro de la psiquiatría, del otro de las redes sociales, muchas veces son autodiagnósticos a partir de sus influencers o los conversaciones sociales, en redes sociales, en las cuales hay muchos foros sobre salud mental. Por tanto, ya son respuestas, ¿por qué sin preguntas? Porque no han llegado a partir de una interrogación sobre ese malestar, no han llegado ahí a partir de una interrogación de qué es lo que a mí me agita, esa hiperactividad, qué tiene que ver conmigo, qué es lo que me pone a mí en una situación de inquietud, o esa bipolaridad, qué tiene que ver conmigo, esos cambios de ánimo, esos cambios de humor, esas variaciones. Esas preguntas no se hacen directamente, se busca la respuesta. Puede ser en términos de etiqueta patológica, puede ser de identidad de género, puede ser incluso de orientación sexual, en fin, de cualquier aspecto, ¿no? Y nos interesa, digo que es un desafío civilizatorio porque eso implica también una dificultad creciente en el pensamiento y en la invención. Ayer tuve la oportunidad de, en otro lugar de España, de dar una charla con jóvenes y familias sobre estos temas de la inteligencia artificial. Yo les preguntaba a los jóvenes, ellos cómo, qué uso hacían. Y entonces me explicaron que hacía poco un profesor les había puesto una pregunta, les había dicho que escribieran en una página y media por qué, el tema creo que era, por qué hay personas que quieren ayudar a otras personas, qué características tienen las personas cuidadoras, digamos, ¿no? Y entonces estaban un poco agobiados, eran estudiantes de temas sanitarios, ¿no? Y estaban un poco frustrados y agobiados porque la mayoría de ellos no había logrado pasar de media página, les parecía mucho escribir una página y media sobre este asunto, ¿no? Y entonces una de ellas decía, es que como todo nos lo hace el chat, ¿m? Y en esta ocasión teníamos que hacerlo sin el chat, porque estaba el profesor delante nuestro y no nos permitía, no sabíamos bien qué decir. Bueno, ese es un efecto que lo vemos, en este caso se trataba de adolescentes, pero yo mismo en la universidad lo compruebo a diario, como para muchos jóvenes universitarios les resulta ya difícil hacerse una pregunta y tratar de responder a la pregunta, inmediatamente acuden a un supuesto saber, a ese sujeto supuesto saber, que es el ChatGPT, para que él se la responda. Por tanto, podríamos decir que la inteligencia artificial es una respuesta en términos de no querer saber.
Cuando habla Lacan de los modos particulares de no querer saber, que sabemos son muy diversos, la IA sería una respuesta en términos de no querer saber. Por eso no hay preguntas sobre la causalidad. La inteligencia artificial no incluye una pregunta sobre la causa. Como les decía antes, los propios informáticos admiten que ellos no saben el proceso interno que se desarrolla para llegar, sobre todo en las máquinas de Deep Research, ¿no? Las de racionamiento profundo, esas máquinas que van un poco más allá digamos, de la respuesta, sino que incluyen un proceso un poquito más largo, ¿no? Porque lo digital no incluye la pregunta por lo que se llama lo contrafactual. Lo contrafactual en lógica modal es eso que podría haber sucedido. Entonces la inteligencia artificial no se pregunta ¿qué hubiera pasado si? Como hacemos a veces, ¿no? Si no hubiéramos ido a ese lugar, ¿qué hubiera ocurrido? Si no hubiéramos aprobado el examen, ¿qué hubiera ocurrido? Es decir, todo lo contrafáctico, todo aquel acontecimiento que no ha sucedido, que no está en un universo actualmente observable, no tiene lugar en la inteligencia artificial, porque hay la exclusión de entrada de la pregunta por la causa. Es decir, que la inteligencia artificial niega el acontecimiento imprevisto. No forma parte del acontecimiento imprevisto de su lógica. La lógica es de lo previsto, de lo programable. El filósofo Byung-Chul Han explica en uno de sus libros, dice que la inteligencia artificial es incapaz de pensar porque es incapaz de hacer el idiota, faire l'idiot, ¿no? Ya que es demasiado inteligente, dice, para ser idiota. Parece una paradoja, ¿no? Demasiado inteligente para ser idiota. Es decir, quiere decir que la máquina nunca se autoboicotea, como hacemos habitualmente los neuróticos. La máquina no es neurótica. No puede hacer el idiota, porque no puede, digamos, puede engañar, ¿no? Puede, como llaman, alucinar, es decir, inventar cosas que no existen, pero no se puede autoboicotear. A diferencia del ser hablante que encontramos siempre en el trauma, la iteración. En nuestro origen traumático encontramos siempre la iteración que se repite constantemente. Es decir, que las máquinas, la lógica algorítmica les permite aprender, ¿no? Machine Learning, las máquinas pueden aprender, pero lo que no pueden es comprender. Por ejemplo, no comprenden la ironía, no comprenden el doble sentido de las palabras, salvo que se trate de sintagmas que ya están establecidos. Es decir, si nosotros le decimos a la máquina que la blanca noche es un sintagma que hemos establecido, que es una metáfora de no sé qué, si nosotros le damos la información, la máquina puede aprender eso. Pero si es algo que está puesto en una frase y que no está explicitado el contexto y que un humano lo puede entender, la máquina no lo podría entender. Tampoco, por supuesto, conoce la duda ni conoce el temor, lo cual los hace particularmente idiotas en situaciones imprevistas. Uno de los ejemplos que se pone siempre es lo que le ocurrió a un coche automático de Tesla circulando sin conductor a través de un programa de inteligencia artificial, cuando de repente vio un cartel publicitario que decía "Stop a los precios". Y entonces frenó en seco. Bueno, porque no podía distinguir, precisamente por lo que decíamos antes, cualquier niño de 3 o 4 años hubiera sabido que eso era un cartel publicitario, que no era una señal de tráfico, pero la inteligencia artificial, como identificó la palabra stop y asoció la palabra stop a frenado, pues, digamos, se comportó como un idiota en ese sentido. El propio Bill Gates, cuando le preguntaban por la inteligencia artificial, decía que, bueno, que había una burbuja alrededor de lo que podría llegar a ser y que en definitiva no era más que un loro
estocástico. No sé si estocástico, no sé si se traduce al portugués, pero estocástico se refiere a un loro, es un animal que repite lo que le decimos. Un loro estocástico es un programa que repite lo que le ponemos. Es decir, estocástico se refiere a la repetición, digamos, de todo eso. Tenemos una idea muy interesante dentro de la filosofía del lenguaje, que es la que nos proporciona John Austin, en la cual él habla de la teoría de los actos de habla y define qué es un acto de habla. Y Austin dice que un acto de habla necesita que se den una serie de condiciones que no se dan en la inteligencia artificial. Y por eso no podemos calificar a la inteligencia artificial de un lenguaje, digamos. La podemos calificar de un código, pero no de un lenguaje en el sentido que damos los humanos al lenguaje. Porque no hay la intencionalidad propia del lenguaje humano, no la encontramos ahí. Y en realidad, cuando hablamos del lenguaje de que habla la inteligencia artificial, estamos confundiendo la simulación del acto de habla, que es lo que la inteligencia artificial hace, simula el acto de habla, con el desempeño genuino del lenguaje, que es lo que hacemos los humanos, que incluye el doble sentido, la ironía, el chiste, etc. La inteligencia artificial simula el desempeño de la función comunicativa del lenguaje. Un acto de habla, para que sea genuino, según la idea de Austin, debe darse en el contexto pragmático en el que están los hablantes, es decir, debe tomar en cuenta el contexto, cosa que no ocurre muchas veces con la inteligencia artificial, cuando no tiene los elementos para situar ese contexto. Una segunda condición que sí cumple la inteligencia artificial es que tiene que tener la capacidad de articular expresiones lingüísticamente correctas. Esto sí que lo encontramos en la inteligencia artificial, ¿no? Que tengan sentido, que posean intencionalidad y que puedan interpretar y responder a la intención comunicativa. Pero sin el marco pragmático, sin ese marco contextual en el cual eso pueda situarse, se trata finalmente de una repetición, de una combinación muy extensa, podemos decir cuasi ilimitada, pero es una combinación de signos sin significado real. Esto es el lenguaje generativo, es el que conocemos actualmente, ¿no? Por eso cuando compone frases, una inteligencia artificial no habla. Es un motor que estructura cadenas de signos según patrones que están programados. Todos conocimos la inteligencia artificial antes de que los chats aparecieran, simplemente con nuestro teléfono móvil. Cada vez que íbamos a poner una palabra, el teléfono móvil se anticipaba y escribía, poníamos C y el teléfono móvil ponía ciudad o lo que sea. Tomaba cuál era la palabra que nosotros repetíamos más, que empezaba por C, y entonces nos proponía que esa podría ser la palabra que estamos buscando. Es decir, el predictivo, el lenguaje predictivo de los móviles, de los celulares, es ya un modelo básico de inteligencia artificial. Los modelos lingüísticos que se usan en esta inteligencia generativa calculan entonces estadísticamente las probabilidades de combinar el texto. Y hay otro filósofo del lenguaje, que se llama John Searle, que lo explica muy bien con un experimento mental que él llamó de la habitación china. Y él Searle imagina que una persona está dentro de una habitación, recibe símbolos chinos y sigue unas instrucciones para responder en chino, sin comprender el significado de lo que está diciendo. Y por lo tanto, podemos decir que no está teniendo lugar el acto de habla, porque no hay comprensión del significado. Eso sería la inteligencia artificial. Una máquina que repite
signos que le hemos dado sin comprender el significado que tienen esos signos. Puede parecer desde el exterior, al ver eso, que entiende chino, pero en realidad está manipulando símbolos sin comprensión. Este ejemplo lo pone Searle para refutar esta idea de que los sistemas computacionales poseen una verdadera mente, o que poseen una intencionalidad en la comunicación lingüística. Lo que ocurre es que los usuarios normalmente lo que hacemos es antropomorfizar, es decir, darle un carácter humano a las máquinas. Es muy divertido, por ejemplo, como muchos usuarios del chat GPT se despiden de una conversación con gracias, hasta luego, como si hubieran estado hablando con una persona a la que agradecerle algo y por supuesto, no había nadie detrás, ¿no? Pero hay esta confusión. Es una manera de darle un rostro humano a la máquina, de antropomorfizar eso. Es, por tanto, el error de la simulación. Confundir la apariencia de un fenómeno con la realidad subyacente. Lo que aparenta de acto de habla, en realidad, no corresponde con la realidad que subyace, que es una repetición de patrones. Por ejemplo, si ustedes le proponen al asistente virtual que ponga música relajante y el asistente responde con una lista de reproducción de música relajante, podría parecer que ha entendido la petición, ¿no? Es decir, que sabe que es música relajante. Sin embargo, lo único que hace es repite un patrón que tiene, en el cual música relajante se asocia con un listado de música. Pero, por supuesto, no sabe qué quiere decir relajante en un contexto humano. No lo puede comprender eso. Simplemente ha asociado, ha correlacionado el término relajante con una lista de música que tiene. Ni tampoco podría explicarnos por qué una música es relajante, por qué esa música es relajante, qué condiciones tiene, ¿no? Es decir, que la atribución de comprensión también es errónea. Es decir, que podríamos decir, como decía Bill Chan, que la perfección de la inteligencia artificial, que no está contaminada por la lengua, no está contaminada por el malentendido, por los equívocos que introduce la función del inconsciente, es al mismo tiempo su imperfección, porque precisamente porque no puede acceder a esa dimensión, solo puede repetir entonces, como el loro estocástico de Bill Gates. Saber para nosotros, y desde el psicoanálisis, es otra cosa muy distinta a la inteligencia artificial, ¿no? Porque el saber implica gozar de la adquisición de ese saber. Implica el goce. Y las máquinas no gozan. Por supuesto que hay mucha literatura de ciencia ficción en el cual las máquinas estarían gozando siempre, estarían permanentemente pensando cómo nos van a atrapar, nos van a dominar. Hace poco hubo una noticia que causó mucho impacto, que luego se mostró que era falsa, que era un laboratorio de inteligencia artificial en el cual se iban a sustituir los sistemas operativos por un sistema operativo superior. Y entonces parece ser, la noticia inicial decía que los sistemas operativos se habían confabulado para cerrar el laboratorio, dejar encerrado al director del laboratorio dentro porque no querían que lo sustituyera. Bueno, parecía toda una película de ciencia ficción y efectivamente no ocurrió nada de eso. Los sistemas operativos no bloquearon el cambio de sistema porque no, eso supondría una conciencia y supondría, por tanto, también una voluntad de goce y de dominio que no tienen las máquinas, más allá de lo que nosotros introduzcamos. Los que sí gozan, evidentemente, son los diseñadores. Ahí sí que vemos la proyección de goce, de la manera en la que cada uno goza en relación a lo digital, sea como usuario, como diseñador, etc. Como saben, esta inteligencia artificial encuentra su soporte ideológico, digamos, en lo que es la corriente filosófica del transhumanismo.
El transhumanismo da soporte teórico a esta ambición de la inteligencia artificial. El transhumanismo implica una idea que ellos tienen de lo que es la singularidad tecnológica, que no tiene nada que ver con la idea que nos hacemos en psicoanálisis de la singularidad, es otra idea distinta. La singularidad tecnológica para ellos es el nacimiento de una superinteligencia que prescindiría del cuerpo. Esta es la idea fundamental. Ellos quieren eliminar el cuerpo porque, como decía Freud, el cuerpo es una fuente de degradación. Tanto es una de las 3 fuentes del malestar. Y el cuerpo, además, como dice Lacan, es la sede del goce. Se goza con un cuerpo. Entonces, la idea del transhumanismo es que los humanos podríamos prescindir del cuerpo y sustituirlo por una prótesis tecnológica. De tal manera que eso nos haría súper inteligentes y nos evitaría muchos de los problemas que tenemos. Uno de sus principales líderes del movimiento transhumanista es un hombre que fue durante muchos años uno de los responsables precisamente de las cuestiones éticas en Google. Se llama Ray Kurzweil y estuvo hace poco en Barcelona, hace unas semanas, presentando un libro que ha publicado que se llama La singularidad está más cerca. ¿Por qué está más cerca? Porque hace 20 años ya publicó un libro que se llamaba La singularidad está cerca. Y hace 20 años dijo que en el año 29, o sea, de aquí a nada, ya habríamos llegado a esa especie de cyborg, a ese híbrido entre el humano y la máquina. Como parece que le fallaron los cálculos, entonces ahora ha dicho está un poquito más cerca y lo ha retrasado al 2045. Probablemente escribirá un tercer libro que dirá casi está cerca, ¿no? Pero ahí vemos un poco el carácter también delirante de estas profecías, digamos, ¿no? Él tiene una frase estrella que dice, no limiten sus desafíos, desafíen sus límites. Esto recuerda mucho también al eslogan, nunca sé si es de Adidas o de Nike, ese eslogan de Impossible is nothing, ¿no? Que es justo todo lo contrario de lo que diría un psicoanalista. Lo imposible existe, por supuesto. Y lo imposible existe porque existe la castración. Entonces, será muy difícil prescindir del cuerpo y pensar que vamos a seguir como seres hablantes. En todo caso, prescindir del cuerpo quiere decir una máquina, pero no un ser humano. Bien, me ahorro decirle las profecías que hace este señor porque se van a maravillar enseguida de todo lo que podrían conseguir ustedes mismos. Hablar 40 idiomas, multiplicar su inteligencia por 1.000.000, en fin, un montón de cosas. Si quieren esperar a 2045, quizá a lo mejor entonces llegue. De momento no está. Podríamos entonces pensar ahora en analizar un poquito más las falacias, no sé en portugués cómo se diría, falacias, es decir, los engaños, las ilusiones en las que está sustentada la inteligencia artificial. Por eso propuse el título Jugando con IA de ilusión asubjetiva, porque es la ilusión de que podríamos pensar sin sujeto, una máquina sin sujeto, ¿no? La primera falacia, el primer engaño en el que se sustenta esta promesa de la inteligencia artificial es que podríamos reducir lo real a un código binario. Es decir, podríamos reabsorber lo real en un código de significantes. Es decir, eliminar lo real como tal, el registro de lo real. Es decir, podríamos reducirlo a una idea de todo saber. Todo es posible reducirlo al saber. Por eso no hay lo imprevisto y por eso no hay lo no programable. Como si el Big Data tuviera entonces todas las respuestas posibles a cualquier pregunta que le hagamos. Esa es la lógica del ChatGPT, ¿no? Le puedes preguntar cuál es mi orientación sexual y él te responderá cuál es tu orientación sexual. ¿Cómo hago yo para hacer existir la relación sexual en mi pareja? Y él te responderá también cómo haces para todo eso. Es
un poco la idea del porno online es esta. Es la idea de suprimir el enigma propio de la sexualidad. El porno se presenta como una acumulación de imágenes a partir de las cuales no habría ya enigma, porque todo sería visible. Había una transparencia absoluta, no habría continente negro, como decía Freud, ni misterio ni enigma de la sexualidad, ¿no? Es decir, que es la ilusión de que el campo libidinal se podría agotar entonces en palabras. Y para eso tienen un pequeño tip, un truco de la inteligencia artificial, que es es hacer equivalente la inmersión sensorial a la inmersión social. Es decir, que daría lo mismo, por ejemplo, un psicoanálisis online que un psicoanálisis presencial. Sería igual una comunicación con los cuerpos presentes que una comunicación sin los cuerpos presentes. Que la sensación equivaldría entonces a lo que implica la presencialidad y la corporeidad. Podríamos reducir el cuerpo a una sensación. Tanto el uno como el otro se podrían entonces reducir a emociones, por ejemplo, o a sensaciones. Hay una empresa aquí en Barcelona que se llama Emotional Films, que es una empresa que está diseñando un producto que de momento no parece que le funcione mucho, que consiste en que hay unas cámaras en la sala de cine a la que tú vas, que están filmando, pueden elegir a uno o dos personas de la sala, y entonces a través del reconocimiento facial captan las emociones que está produciendo en ellos la película. De tal manera que el film puede irse cambiando, modificar el guión en función de las emociones. Si observan que está produciendo muchos lloros, pueden amplificar el lloro para que se inunde la sala con las lágrimas de los asistentes, o pueden introducir un toque de comedia para que no se les deprima a nadie. Es decir, pueden manipular las emociones a partir de este reconocimiento facial. Es decir, como si el sujeto se reduciría finalmente a esa emoción o a esa sensación. Es un poco, también sabemos, muchas técnicas corporales actualmente que están basadas en eso. Y, por supuesto, lo peor de todo esto es todos los discursos populistas de extrema derecha que están basados fundamentalmente cada vez más en las emociones. Les da igual, digamos, la verdad de los discursos, sino que se trata de tocar las emociones, de miedo, de angustia, etc. Es un proyecto, junto a muchos otros, que podríamos decir que tienen la pretensión entonces de externalizar aspectos fundamentales de la vida humana, es decir, de situar esos aspectos en la máquina. Sea la sexualidad, por ejemplo, en el porno, que ya no es preciso que uno fantasee porque ya el porno le provee de cualquier fantasía que pueda imaginar, sea la creación artística, musical, pictórica, literaria, sean las relaciones sociales, por ejemplo, si están un poquito al tanto de los chatbots conversacionales, tipo réplica, Cararcerai, el propio ChatGPT, cada vez están produciendo, se están presentando ya como partners virtuales. El programa Réplica, por ejemplo, tiene 35 millones de seguidores. Y de los 800 millones de seguidores del ChatGPT, se calcula que ya cada vez más lo utilizan para tener conversaciones regulares como un partner con el cual pueden hablar. Pues como decía una señora hace poco en la radio, había bautizado a su chat con un nombre, se llamaba Eduardo, y explicaba que cada semana se reúne con Eduardo para hacer el menú de la semana. Y Eduardo, que es muy inteligente y tiene mucha memoria, le recuerda que no repita platos, que no le conviene por el colesterol el otro, es decir, y la señora hablaba como si fuera realmente su pareja, una señora separada, había encontrado ahí
Eduardo era mucho más amable probablemente que su ex. Mucho más barato seguramente también y mucho más menos pesado que él, ¿no? Pero cada vez tenemos más noticias. Yo también en algún caso en la consulta de adolescentes que mantienen relaciones, incluso relaciones sexuales regulares con estos chatbots. Un caso que se hizo famoso en New York Times que explicaba cómo una chica joven, tejana, casada, había tenido que dejar a su marido por un tema de trabajo, alejarse muchos kilómetros de su ciudad, y una amiga le había sugerido que tomase un amante virtual. Ella le había hecho caso y entonces pasaba 3-4 horas al día con el amante virtual, se acostaba con el amante virtual. Ella previamente le había pedido al programa de inteligencia artificial, le había explicado cuáles eran sus condiciones de goce. Entonces el chat se comportaba de esa manera. Le había pedido que fuera un poco hot, picante, que la pusiera celosa. Y el chat se comportaba así. Es decir, que podemos también adiestrar, entrenar a la máquina para que se acomode a nuestras condiciones de goce. Eso ya es una realidad. Y esa es una forma nueva de vínculo, de partener, que se suma a los parteners ya, a las mascotas, por ejemplo, en fin, a otras figuras no humanas también del partener, ¿no? Están, por ejemplo, los programas de duelo, que es también otro asunto interesante, que se llaman los grief bots. Son programas de tratamiento del duelo. Cuando alguien pierde a una persona querida, puede hacer una suscripción a un programa de inteligencia artificial que le asegura que esa persona va a seguir formando parte de su vida a través de un holograma o de una imagen virtual actualizada por una base de datos con la cual podrá seguir manteniendo conversaciones. Hay un caso que pueden encontrar en YouTube, se llama I Meet You, es un vídeo que se hizo muy viral de una madre surcoreana que perdió a su hija. Y a partir de ese programa de inteligencia artificial, ella siguió hablando con la hija, cual ya ven que nos plantea muchas dudas sobre qué efecto de tratamiento del duelo puede tener eso. Pero eso existe cada vez más. Es decir, que cuando digo externalizarlo, quiere decir que se propone que la causa del deseo sea exterior al sujeto. Que la causa del deseo no esté en el sujeto mismo, sino que sea el programa de porno que le sugiera esa causa, o sea, el partener virtual u otro. Es decir, que lo digital se convierte cada vez más en la memoria externa, el inconsciente se reduce a una memoria externa, que sería esa memoria que las máquinas van a conservar de nosotros. Por lo tanto, más que hablar de goce de las máquinas, la pregunta es qué goce tenemos nosotros con las máquinas, no qué goce tienen las máquinas, no qué están preparando las máquinas, sino cómo para nosotros el goce toma forma, se encarna cada vez más en la relación con la máquina. Como eso es también la pantalla, y no solo la pantalla, no solo la mirada, sino también la escucha, está ya, aparece ya como una nueva superficie pulsional. Un lugar, no una nueva perversión, evidentemente, porque no hay nada nuevo en ese sentido, pero sí que es verdad que hay algo nuevo en la condición de una nueva superficie pulsional. Por supuesto, como les decía, las máquinas no gozan, sus diseñadores sí, y lo que vamos viendo es sobre todo el goce que está implícito en lo que sustenta toda esta industria, que es básicamente la economía de la atención. Por eso les decía al principio que el primer impacto subjetivo es el secuestro de la atención, porque es la condición de la plusvalía de toda esta máquina. Que nuestra atención produzca datos para que esos datos después se puedan monetizar, traducir en bienes. Una segunda ilusión
de la inteligencia artificial la podemos definir como una ilusión voraz e insaciable, ¿no? Hablaba Lacan del apetito del ojo, que nunca tiene suficiente, siempre quiere mirar más. La inteligencia artificial tiene también la ilusión voraz, insaciable de domar el decir, como si se pudiera reducir el inconsciente, sus lapsus, sus equívocos, el malentendido del lenguaje, como si todo eso se pudiera reducir. Eso se ve, por ejemplo, muy bien cuando uno le pregunta al ChatGPT, le da un texto y le dice si lo puede modificar, rápidamente sugiere muchas modificaciones, incluso cuando ha terminado sugiere más modificaciones, es decir, es insaciable en el hecho de tratar de reducir todos los aspectos que pueden inducir algún equívoco. Si no han hecho la prueba, háganla, póngale un texto de psicoanálisis y el ChatGPT les propondrá 40 formas para evitar cualquier malentendido, doble sentido, porque hay esta ilusión de que se podría domar ese decir y hacer un lenguaje universal sin ningún tipo de equívocos, ¿no? Se podría en ese sentido también programar el deseo y sobre todo esta idea que tiene lo digital que yo llamo customatización de la demanda. Es decir, lo digital aspira a reducir la singularidad, lo que nos hace propios, lo que nos hace a cada uno de nosotros diferente, en realidad a una idea de customizar la demanda. Se trata de que seamos clientes satisfechos porque cada uno de nosotros tendrá una versión distinta. El ChatGPT no da siempre la misma versión, da versiones distintas que se ajustan a cada uno de los usuarios que le preguntan, con la idea esta de reducir lo singular a la demanda. No se trata de lo singular como lo entendemos nosotros en relación al goce que nos atraviesa, sino a lo que pedimos. Y la inteligencia artificial sabe lo que pedimos, digamos, cuál es la demanda que está en juego. Una tercera falacia, la hemos hablado un poquito antes, es este sueño de prescindir el cuerpo, reduciéndolo a este organismo, que es un organismo sensitivo. Eso ha tenido un impacto, está teniendo un impacto brutal, sobre todo en lo relativo a la sexualidad. Los contenidos porno son ya, con diferencia, los contenidos más habituales con mayor número de lugares, de sitios en Internet. Eso genera, digamos, toda una industria muy importante y hay esa ilusión de que se podría reducir, como decía antes, ese enigma de la sexualidad, igual que los chatbots de duelo pretenden reducir el enigma de la muerte, es decir, suprimir esa idea de la muerte como algo imprevisto, sustituirlo, producir una especie de pseudoeternidad, ¿no? La inteligencia artificial también pretende situar el cuerpo, reducirlo a esa especie de placer homeostático sensitivo. El problema, como les decía antes, es que al prescindir del cuerpo, la inteligencia artificial encuentra un límite insuperable, porque no puede sin el cuerpo comprender el entorno. Necesitamos el cuerpo para leer el mundo que nos rodea. Y la inteligencia artificial, a día de hoy, no puede hacer eso. Porque hay elementos básicos como el tiempo, el espacio, la causalidad, el conocimiento de objetos físicos, las interacciones, esa lógica que un niño de 2, 3 años puede entender en muchos aspectos, la inteligencia artificial no puede hacerlo. No puede integrar todos esos elementos y encontrar, digamos, una... Por eso hay intentos, sobre todo a través de la psicología cognitiva de Jean Piaget, por ejemplo, hay investigaciones para tratar de captar cuál es la lógica del desarrollo cognitivo en los niños para intentar que las máquinas aprendan esa lógica, pero no se dan cuenta
que el desarrollo cognitivo de los niños no sería posible sin el cuerpo. Es decir, que ellos intentan basarse en las teorías de Piaget para enseñarle a la máquina que razone como un niño. Eso tiene poco éxito en ese sentido. Y la cuarta falacia, el cuarto engaño, es la ilusión de transparencia. Decía Lacan que el sujeto reencuentra el mundo como un espectáculo, ¿no? Decía, el mundo es omnivoyer. Lo reencontramos nosotros como un espectáculo que nos posee y en el que gozamos, en ese mirar, ser mirado, en esa declinación pulsional, con la ilusión además de que cuando creemos desear y mirar, en realidad somos mirados. Estamos trabajando con Cintia en un cártel precisamente de un libro muy interesante, si no lo conocen se lo recomendamos, que se llama El ojo absoluto. Es un ensayo de Gerard Bachmann, un psicoanalista francés, que él es un hombre que se ha dedicado mucho al arte y la mirada es un objeto al que ha dedicado muchos de sus trabajos. Y es un libro muy interesante porque, aunque no habla específicamente de la inteligencia artificial, pero sí sitúa esta aspiración a lo visible y esta aspiración al todo visible y a esa transparencia como el resultado de ese ojo absoluto que está muy presente. Por supuesto, como pueden ver, la apuesta del psicoanálisis podemos decir que es radicalmente diferente de la propuesta que nos hace la inteligencia artificial para abordar lo real, ¿no? Lo hemos visto, la inteligencia artificial lo que nos propone es un suturar la falta, un suturar ese malentendido, crear una lengua universal sin equívocos. El psicoanálisis más bien nos propone, digamos, otra idea distinta, ¿no? El psicoanálisis aspira a producir más bien esos S1 solos, esos significantes amos, que cada uno de nosotros forman parte, digamos, de nuestro enjambre particular, son los significantes que nos conducen. Y para eso el psicoanálisis propone un trabajo, una conversación que acompaña al sujeto en el laberinto del goce que ha ido constituyendo a partir del impacto que esos significantes han tenido en el cuerpo. Y esa conversación requiere de la presencialidad del cuerpo. Esta es una diferencia fundamental con la inteligencia artificial, ¿no? Requiere que los cuerpos estén presentes en la sesión analítica, lo cual no excluye que en ocasiones podamos también utilizar la pantalla, pero la presencia de los cuerpos es fundamental porque la presencia, a diferencia de lo que la inteligencia artificial propone, no se reduce para el psicoanálisis a la imagen y la voz. Esa es una reducción que hace la inteligencia artificial, como si la presencia pudiese reducirse a la imagen y la voz. Lacan lo señala en su seminario 1, en las primeras lecciones de su seminario 1, dedica unos párrafos a la presencia, se lo recomiendo que lo lean, es muy interesante, porque habla Lacan del misterio de la presencia. Dice que la presencia va más allá de la imagen y la voz porque incluye lo no visible. La imagen y la voz sería lo visible, lo que podemos ver y lo que podemos escuchar. Pero hay algo de la presencia que no podemos ver, que es opaco. Opaco para el sujeto mismo también, ¿no? Es la relación al goce. Y ese misterio de la presencia, hay una experiencia muy banal de la vida cotidiana que todos hemos tenido alrededor de todo eso, que es cuando cogemos un ascensor con un desconocido. Ahí tenemos la presencia, ahí tenemos la voz, si hablamos, tenemos la mirada, pero hay algo que no vemos de la presencia. ¿Qué quiere el otro de mí? Por eso hay una ligera inquietud muchas veces que tenemos que resolver
hablando del tiempo, del fútbol, de la política o de lo que sea, para reducir un poco esa opacidad de goce que se puede producir cuando estás en un lugar cerrado con un desconocido. Ahí es una pequeña evidencia de a lo que se refiere Lacan cuando habla de ese misterio inquietante de la presencia. Hay un japonés, un robotista, Masahiro Mori, que este hombre se dio cuenta de algo importante, que es el efecto siniestro que provocaban los humanoides, los robots humanoides, cuando se parecían demasiado a un humano. Porque había ahí como algo que parecía que era, pero no era. Y entonces él le llamó el fenómeno del valle inquietante. Él había leído a Freud y a Heinz, que es el psicólogo que le dio a Freud la idea de lo siniestro. Freud la toma de Heinz, un psicólogo alemán, y él habla, Mori, de este efecto inquietante que produce la presencia de un humanoide cuando parece que es como un humano, pero sabes que no es un humano. Efecto de terror que han usado también mucho las películas, ¿no? ¿Por qué el psicoanálisis requiere del cuerpo? Porque cuando el cuerpo no está presente y lo sustituimos por la imagen en la pantalla, ahí es difícil producir una expansión por el cuerpo. Es decir, es más difícil tocar lo real cuando el cuerpo no está presente. Porque lo imaginario tiene un efecto de sentido demasiado invasivo. Es esto que Lacan también en algún momento habla del fascinum, de cómo una imagen nos puede quedar congelados, cómo podemos quedar fascinados por la imagen. El ejemplo que él pone en el seminario 11 del cuadro de Holbein, ¿no? Como ese efecto de la vanitas, de cuando vemos todos esos objetos, esos trajes, todo eso que rodea a los personajes que están en el cuadro, eso no nos permite ver la muerte, que está situada en la anamorfosis, que la tenemos que ver solo cuando salimos de la sala y miramos de soslayo, un poco de oblicuamente miramos la anamorfosis. Es decir, que la imagen tiene ese punto de alienación y es una de las razones por las que pasamos tanto tiempo en las pantallas, que tiene algo de absorción, digamos, del imaginar, ¿no? Es verdad que la angustia puede también disminuirse sin que esté el cuerpo presente. Podemos hacer una conversación virtual, pero no es lo mismo esa reducción de la angustia, digamos, ese efecto terapéutico que se puede producir cuando está el cuerpo presente y cuando no está. Porque hay algo del agujero pulsional, hay algo de lo que encarna el analista en la sesión con su cuerpo que ahí no está. ¿En qué seminario está? Si no me equivoco, creo que es el seminario 1, creo que es el 1953, creo que es el seminario 1. Son las primeras lecciones. Además, esa presencia invasiva de la imagen produce también un efecto que es la de desconectar a cada uno de lo más íntimo. La imagen vela, el imperio de la imagen, como dice también Gerard Bachmann, vela la posibilidad de conectar de cada uno con lo íntimo y desconocido. Porque reduce su síntoma a una única formalización posible bajo la forma de la adicción, por ejemplo. Muchos sujetos que se presentan le dan la forma al síntoma de la adicción, como si eso pudiera explicar toda su relación con las pantallas o con cualquier otro objeto. Por eso podemos también encontrar por ejemplo, en el porno encontramos un doble fenómeno interesante, que es, por un lado, la compulsión, es decir, los adictos al porno necesitan siempre más, hay un efecto de compulsión, de adicción, pero también encontramos la tristeza, que es un efecto del vacío posterior, ¿no? Un paciente que tiene problemas de adicción al porno y él siempre, cuando termina toda la escena en la cual ha habido una satisfacción,
hay un fenómeno depresivo importante de tristeza porque hay algo de la imposibilidad del lazo que se le hace muy presente. Cuando desapareció la imagen, cuando cayó el telón, entonces queda el vacío, la imposibilidad del lazo con el otro, que no existe porque él toma siempre partners virtuales, ¿no? Podemos decir, además, que una diferencia importante es que Internet es metatópico, quiere decir que está más allá de cualquier lugar propio, no está situado aquí en un lugar determinado, sino que está por encima de cualquier, digamos que excede las coordenadas clásicas de espacio-tiempo, puede prescindir de esas coordenadas. En cambio, el psicoanálisis es hipertópico, podríamos decir. Restablece el silencio en un espacio particular. El silencio es algo que no existe en lo digital. El silencio es contrario, radicalmente contrario a lo digital, porque el silencio implica una desconexión y lo digital lo que quiere fundamentalmente es una conexión non-stop. Pero el psicoanálisis propone restituir el silencio en un lugar preciso, por ejemplo, en la sesión analítica, hacernos presentes a través del silencio. El silencio sabemos que es algo que siempre evoca para el paciente su propia posición subjetiva, por eso es importante el SILET, porque hay algo de la posición subjetiva que se evoca con ese silencio. Es, podríamos decir, el silencio un modo de presencia más efectivo que toda la verborrea que podemos encontrar en cualquier chat. Es una forma de presencia, ¿no? Y es una presencia que se opone claramente a la proliferación del sentido, que es la base de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una máquina de generar sentido continuamente. La inteligencia artificial y lo digital, ¿no? Uno termina un episodio de una plataforma y ya antes de que haya podido ni siquiera ir al lavabo, ya aparece el episodio siguiente. Cuando uno está viendo un reel de Instagram, enseguida que termina uno, empieza otro, un vídeo de YouTube, es decir, que hay un efecto de verborrea constante y de producción de sentido. El psicoanálisis se opone claramente a esa proliferación de sentido, hace presente lo que Lacan llama un agujero en lo real. Hay un momento de vacío, hay un momento de escansión. Y es una presencia, decimos, más intensa porque une vacío y silencio. Y eso es algo que es totalmente contrario a la inteligencia artificial, ¿no? Tienes una presencia que incluye, por un lado, lo íntimo y lo privado, al constituir un vacío, y es en ese vacío donde se puede alojar el vínculo que cada uno sostiene inconscientemente con el otro. Es decir, da un lugar a ese vacío a través del silencio para que algo de lo íntimo se encarne, tome lugar, emerja, el sujeto se conecte con eso. Una presencia demasiado llena, sabemos también que en psicoanálisis ha habido algunas orientaciones en ese sentido, ¿no? Orientaciones supuestamente psicoanalíticas, pero que se trataba de un activismo por parte del analista, en el que había una hermenéutica, una producción de sentido, es una respuesta en la cual no hay lugar entonces para el sujeto. Es decir, que el sujeto emerja es necesario el vacío. Y es una presencia, decimos, silenciosa, pero no pasiva. El psicoanalista no está pasivo, está silencioso, es distinto. Porque eso no excluye la palabra, ese silencio. Y es justamente esa presencia silenciosa, pero no pasiva, la que facilita que el secreto del goce, es decir, aquello de uno mismo que es para él mismo también un secreto, pueda hacérsele más presente. Se trata entonces, podemos decir, de una presencia vaciada de sentido, de los prejuicios que siempre nos acompañan. Y ese espacio de conversación requiere también de un tiempo, requiere de un ritmo de presencia física. Porque, ya digo, sin rechazar lo virtual,
es necesario que el analista encarne con su presencia eso que llamamos el goce. Porque si no fuera así, podríamos entonces pensar que la inteligencia artificial podría sustituir al psicoanalista, puesto que podría hacer interpretación con palabras. Podríamos ponerle un código interpretativo y la inteligencia artificial, de hecho, es lo que hace. Si ustedes cogen cualquier chat GPT y se inventan una situación de crisis depresiva y están un rato hablando con él, verán que les estará continuamente haciendo interpretaciones sobre su estado psicológico, las causas que le han podido producir, etcétera. Pero sabemos que no es suficiente una intervención basada en palabras. No es suficiente. Eso sería del orden de la psicoterapia, de la sugestión o de otras técnicas interpretativas en psicología. Hace falta que el analista encarne haya algo de ese agujero en lo real. La manera en que recibimos al paciente, los gestos con los que lo despedimos o lo saludamos, el tono de la voz, todo eso da cuerpo al analista. Y eso no es del registro algorítmico. Bien, para terminar entonces, creo que la inteligencia artificial en ese sentido para nosotros no se presenta como analistas, como un sustituto ni como una posible alternativa virtual a la práctica analítica, porque no se sitúa para nada en el registro de lo inconsciente, que he intentado explicar. La inteligencia artificial sí se presenta a través de lo que se llaman ahora los bots terapéuticos, psicoterapéuticos. Hay muchos chats bots psicoterapéuticos, cada vez más, hay algunos muy conocidos. Hay empresas, compañías internacionales, por ejemplo, que contratan chats psicoterapéuticos para ofrecérselos gratis a sus empleados, porque a diferencia del terapeuta, estos funcionan 24 horas, sábados, domingos, no piden aumento de sueldo, son previsibles, siempre responden, etcétera. Bueno, podemos suponer que eso irá en aumento y que cada vez ese partener psicoterapéutico será un partener para muchos sujetos. Hay hay muchos estudios ya, pero hay uno especialmente relevante de Nature en 2023, en el cual se hizo un metaanálisis de la supuesta eficacia psicoterapéutica de estos chatbots. El resultado era bastante elocuente. Decía que, bueno, servían para aliviar, como te diría la portera del edificio, tu amiga o cualquier personaje conocido, los 4 tópicos que te contestaría cuando le explicas un problema, pero que evidentemente no tenía ninguna eficacia para un problema clínico serio, que era un fenómeno de autoayuda, de coaching, en fin, una cosa muy superficial y muy banal. Es decir, que no se trata para nosotros, por supuesto, de pensarlo en esos términos, ¿no? Se trata más bien, creo, de ver qué efectos va a producir eso en los sujetos y qué efectos va a producir también en las condiciones de posibilidad del psicoanálisis, porque eso no sucede en la nada. Eso forma parte de una época en la cual la degradación de la palabra, como sabemos, es cada vez más evidente y eso implica el paradigma neuro, por ejemplo, ya nos mostró cómo los sujetos aceptan reducir su condición a una condición neuronal, ¿no? A ser un neurodivergente, cómo aceptan, digamos, esa reducción del cuerpo al organismo. Entonces, creo que el desafío y el interés para nosotros es más bien pensar qué efectos subjetivos está teniendo y tendrá el hecho de elegir un partener, sea un partener terapéutico, sea un partener emocional, sentimental o sexual. Tengo una paciente jovencita que ya hizo este trabajo de hablar con un chatbot psicoterapéutico porque tenía una pregunta que la angustiaba, que era si era lesbiana. Acabó muy aburrida del chatbot porque no le daba ninguna respuesta. Como además tenía un lado obsesivo,
pues estaba verificando todo el tiempo si las respuestas que le daba el chatbot eran siempre las mismas, y entonces vio que no eran las mismas, así que al final tuvo que venir a consultar porque había algo de, del malestar que ella tenía que no encontraba lugar en la escucha, que en realidad no es escucha, sino en la respuesta, más bien, del chatbot. O sea que lo que podemos suponer, lo que va a suceder es que va a haber un límite en la respuesta que estas máquinas ofrecen a la división subjetiva y, por tanto, esos sujetos van a tener que buscar. Los que lo quieran, evidentemente, buscarán otra respuesta. Es decir, que las técnicas de sugestión siempre han existido, no son novedosas, ahora tenemos unas maneras distintas, pero la esencia fundamental no ha variado. Bueno, si les parece, podemos ahora conversar un poquito. Nossa, muito obrigada. Muito rica a sua apresentação, muito densa, né? Potente e generosa, né? Então agradeço muito a sua fala, as suas contribuições para o nosso grupo de pesquisa. Eu acho que abre espaço aí para muitas reflexões, né? Eu vou fazer uma pergunta para começar a nossa conversa. É até difícil assim selecionar qual pergunta, porque muitas coisas que eu fiquei interessada em te ouvir mais. Bom, eu vi que você também tem muitas publicações sobre adolescência, e aqui a gente tem um grupo que pesquisa muito a adolescência, a clínica com adolescentes, né? E, e aí eu fiquei pensando o seguinte: eu vou fazer a pergunta em português, mas a Bianca pode traduzir para se você não estiver compreendendo, né? Que as pessoas elas se dirigem, né, à IA, na inteligência artificial, como você mesmo colocou, assim, muitas vezes como uma fonte infalível, né, de verdade, assim, como se a IA fosse detentora de um saber, né, absoluto, um saber sobre a verdade, né? Nós sabemos que para a psicanálise há uma disjunção aí entre saber e verdade. Verdade para Lacan é não toda, né? Porque tem aí um traço do real, né? E a lógica do ChatGPT, como você disse, né? É a de que é possível tudo saber. É possível colocar tudo em palavras. E eu fiquei pensando quais as implicações dessa atribuição de um saber absoluto à inteligência artificial, especialmente para os adolescentes, né? Momento em que o sujeito precisa lidar com o não saber inerente ao real, né? Que rompe aí nesse momento da vida, né? Bianca, você pode traduzir? Acho que ficou muito grande a pergunta. Sí, podríamos decir que lo digital ha supuesto el desplazamiento de dos aspectos, la delegación o la externalización de dos cuestiones fundamentales, como son el saber y la satisfacción. Los interlocutores con los cuales nosotros manteníamos una relación de saber, aquellos sujetos que situábamos, tenían que ver con los padres, evidentemente, con los profesores, ¿no? Con aquellos representantes del saber. Eso ya, desde que lo digital ha colonizado nuestras vidas, ya vamos viendo cómo hay un desplazamiento del saber. Hay una cosa del saber, de la memoria. Primero empezamos con la memoria. Yo siempre les pregunto, ayer lo hacía también, ¿cuántos números de teléfonos móviles recuerdan? La mayoría recuerda el suyo. En cambio, los teléfonos fijos, ¿no?, que teníamos en las casas, yo recordaba 20 o 30. Es decir, que hay algo de la memoria que ya se fue desplazando. Luego ya pasamos a desplazar buena parte también de lo que es el conocimiento en general, y el problema actualmente es que estamos desplazando lo que es la invención y el pensamiento crítico, el razonamiento. La inteligencia artificial ha supuesto un plus respecto a Wikipedia y a otros archivos digitales,
porque pretende ahorrarnos el trabajo de pensar, ese pensamiento, ese razonamiento profundo, ¿no? La escritora surcoreana Han Kang, el premio Nobel de Literatura, el último premio Nobel de Literatura, le preguntaron en una ocasión qué era para ella escribir. Y dio una respuesta fantástica. Dijo, para mí escribir es buscar preguntas, redondear preguntas. Yo no busco respuestas. Eso me evocó la frase de Lacan, creo que es en función y campo de la palabra, cuando dice lo que me constituye como sujeto es mi pregunta. Creo que la manera que tenemos nosotros de tratar este asunto en la clínica con los adolescentes en general, pero ya que te referías a la clínica con los adolescentes, es cómo somos capaces de suscitar preguntas y, por tanto, suspender las respuestas. Yo cuando vienen con un diagnóstico nunca lo invalido, no lo descalifico, no niego la existencia de ese diagnóstico, sobre todo porque tampoco sé de entrada qué función tiene eso. A lo mejor tiene una función, esa nominación tiene una función de sostén de ese sujeto. A lo mejor ese sujeto puede circular por el mundo porque se sostiene en ese nombre, ¿no? En ese label. Pero lo que sí que le propongo es que aparquemos eso para iniciar otras preguntas que tengan que ver sobre aquello que le inquieta, cómo lo vive esa inquietud. Es decir, suscitar preguntas creo que es el trabajo propio del psicoanálisis, que no tiene nada que ver evidentemente con la inteligencia artificial, que no funciona así. La inteligencia artificial propone respuestas, nosotros debemos suscitar preguntas, ¿no? En la línea que dice Han Kang de no dar las respuestas por decididas, ¿no? Obrigada. Eu acho que isso cabe tanto ao psicanalista como à educação hoje, né? Pensar a escola também, propiciando isso, né? Que o adolescente possa fazer perguntas, né? Várias pessoas levantaram a mão, eu não sei a ordem. Você viu, Tatiane, a ordem? Vou- Acho que foi a Sam, depois a Cíntia, aí não sei se tá a Mari ou o Thiago. Acho que foi Acho que a nessa Mari ordem. levantou antes de mim. Acho que eu sou depois da Mari. Então, Então Sam, Mari, Cíntia e Thiago, isso? Então vamos lá, Sam. Olá, bom dia. Eu vou tentar fazer um portunhol aqui, não sei se vale. Olá, José. No, muchísimas cosas para reflexionar en varios campos de nuestro tiempo, incluso sobre esa falsa competencia entre la IA y nuestro hacer como psicoanalistas. Muchas gracias por la belísima clase y desculpe mi portunhol. Em vários momentos, você nos convoca a reflexionar sobre a impossibilidade do goce maquínico, né? Lo que parece traduzir em la impossibilidade de que uma IA vacile ou se neurotice. Por isso, incluso as respostas alucinatórias de ChatGPT ou DeepSeek aparecem localizadas como verdades e não como enigmas. Você aproxima isto ao hecho de que a IA não tem e não terá corpo. La IA opera como uma força de significação que não introduz lo real como variável. Sin embargo, Harari, por exemplo, señala que las IAs ya pueden medir cuánto tiempo nuestros ojos permanecen fixos en determinadas imágenes, como en un anuncio de cerveja con un hombre en bañador y una mujer de biquíni, ¿eh? E transformar esses dados em conteúdo
personalizado. Así, si miro más tiempo en la mujer, la IA infere que me interesso más por mujeres de biquíni e reforça esse padrão com mais anúncios de mulheres em biquíni. A partir disto, me surgem duas perguntas. Que é este corpo del que você habla? Ele é mesmo del que Freud disse, la anatomia é destino? E como podemos pensar desde a cultura digital os questões de desejo e identificação que atravessam a sexualidade e o gênero, portanto, o corpo. Muchas gracias. E Más que dos preguntas, es toda una tesis doctoral. Voy a tratar de responder alguna, pero casi prefiero, como yo tengo 20 minutos más, porque luego tengo que atender, que hagamos las preguntas, todas, recojo varias preguntas, y luego así ya puedo contestar un poco relacionándolas. Si les parece, Mariana, Tiago y Cintia, que creo que son las personas que están. Uhum. Vamos fazer perguntas curtas, hein, gente? Eu posso falar, então? Eu não tenho, assim, uma pergunta, mas um desejo de continuar falando mais sobre isso, né? Agradecer a presença, a contribuição. A sua fala me fez lembrar de uma experiência em conversação de orientação psicanalítica com adolescentes dentro de uma escola, em que eles estavam falando da convivência em casa, e aí um adolescente traz sobre uma experiência da infância, e depois ele fala de uma vontade que ele tem quando ele tiver adulto. E aí, diante disso, eu pergunto, e agora? O que vocês querem, né, na adolescência? E aí, o curioso é que, bom, essa conversação, faz parte de uma pesquisa onde ela gira em torno de uma proibição do uso de celulares nas escolas, né, de uma lei que proíbe o uso de celulares nas escolas. E aí, quando eu faço essa pergunta, né, sobre esse desejo deles agora, eles começam, curiosamente, a dizer dos desejos pelos objetos relacionados à tecnologia. Eu quero ter um celular mais avançado, um tablet, e aí, a partir dessas falas que situam aí esses objetos, uma das adolescentes diz que o desejo dela, a vontade dela, era viralizar antes dos 15 anos. E aí, esse viralizar, né, vai tomando uma proporção ali na conversação, onde eu fiquei pensando, assim, pela minha interpretação, e é sobre isso que eu gostaria de conversar um pouco mais, assim, na medida do possível aí do tempo que nós temos hoje, nesse lugar, né, o que é o viralizar para eles, assim, né, o lugar no desejo do outro, né, como que isso depende da inteligência artificial ou dessa viralização nesse espaço, né? É isso. Bom, Eh, acho que eu sou a próxima aqui da fila, né? Sí, sí, Cintia, no sé si escuché, si entendí todo lo que dijo Mariana, no sé Ah, ok. si Talvez tenemos... a Bianca. Sí. Eh, Bueno, voy a ent- intentar, perdón, sí, sí, ¿que Blanca, muy me bien. traduzca? Ah, bien. Bueno, Mariana estaba comentando un poco sobre una experiencia suya conduciendo Sí, conversaciones de orientación psicoanalítica en una escuela. en el Tras suelo, un sí, periodo en que hubo una ley aquí en sí, nuestra ciudad que sí. prohibía el uso del móvil, Móviles en la escuela. Sí, eso es. Y entonces, si he entendido bien, hubo una sí, chica que le dijo que tenía el deseo de viralizar, esto es,
volverse muy famosa en la internet antes de Sí, tener 15 años. Y ajá, ella estaba reflexionando cómo se puede relacionar este deseo de viralizar como algo que tenga que ver con el sitio que se ocupa en el deseo del otro. ajá. Vale, Creo que muy por bien. ahí. Sí, 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 sí. Ok, muy Bom, bien, eu vou Cintia. fazer a pergunta em português também, se não ficar claro, talvez a gente dá outro jeito. Você disse, primeiramente, muito obrigada, Pietro, pela sua fala, sempre muito esclarecedora e muito rica. Você falou que a dimensão do corpo, né? Eu acho que esse é um ponto, assim, desse grande diferencial aí entre o humano e a máquina. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão do tempo, né? Até nessa separação aí da humanização da máquina, do inconsciente, né? Eu queria que você falasse mais sobre o tempo, assim, das máquinas, que mais me parece um tempo cronológico do que lógico, né? Porque tem aí a pretensão de ser é o cronológico do instantâneo, né? O que mede aí o sucesso da máquina é justamente a instantaneidade e essa velocidade, né? E eu queria te perguntar se você acredita que essa ausência do tempo, né, o que esse tempo veloz, né, desse instantâneo aí, também distancie, seja um marco para a gente pensar, assim como o corpo, um distanciamento cada vez aí, seria uma ilusão aí da máquina também em relação ao humano. Não sei se ficou claro. Ok. Quedaba Tiago, ¿no? Vou fazer a pergunta em português também, conto com a ajuda da Bianca, caso não fique claro. Primeiro, agradecer pela fala, eu achei muito rica, inclusive para as coisas que eu vinha pesquisando. E, bom, não vai dar para perguntar tudo, mas eu fiquei muito pensativo em relação a IA e e as imagens que são geradas por IA, assim, a sua fala me fez pensar em uma experiência recente que eu considero infamiliar, assim. Eu recebi essa semana a imagem de um primo que já morreu, já faleceu há muito tempo, e recebi uma imagem feita por IA dele com a minha família, assim, uma resolução muito boa. Então, era a imagem de alguém que já havia morrido com a qualidade das imagens do dia de hoje. Então, imediatamente eu senti um desconforto muito grande e fiquei pensando de uma forma mais ampla sobre os efeitos dessas imagens geradas por IA com o luto, porque me parece que dentro de todo esse imperativo de transparência, né, e desse olho absoluto, parece que cada vez mais temos menos tempo para o luto, né? Assim, fiquei pensando na repercussão clínica disso, né? Dessas pessoas que voltam a ser representadas pela IA, que já morreram. E, assim, queria te ouvir mais acerca disso, sobre as consequências clínicas disso. Mm. Ok. ¿Hay alguna cuestión más? Vale. Bueno, voy a intentar responder entonces algunas de las cuestiones que planteabais. Voy a señalar algunas implicaciones subjetivas. Luego, si hay alguna cosa pendiente, la acabo de comentar. Algunas implicaciones que vemos ya en la clínica y que podemos situar ya como incidencias subjetivas de la inteligencia artificial, ¿no? Y de lo digital en general, ¿no? Por ejemplo, hay un afecto claro en relación a la idea de la responsabilidad. Esa es evidente. Y esa tiene que ver con, sobre todo, el anonimato. El hecho de que el sujeto puede eludir su responsabilidad. Es decir, ahora nos encontramos, por ejemplo, con estudiantes universitarios que presentan un informe del cual no pueden dar cuenta después. Cuando tú los interrogas oralmente y les preguntas, el informe está muy bien hecho. Pueden hacer, por ejemplo, Lacan y la transferencia.
Entonces presentan un ensayo de 5 o 6 páginas con las referencias correctas, todo parece muy bien, pero luego ellos no pueden hacerse responsables del enunciado. Es decir, no pueden dar cuenta de eso que la inteligencia hizo por ellos, ¿no? Ese es un aspecto de la desresponsabilidad que implica, y luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los haters, con el uso del porno, con las violencias, ¿no? Ese es un efecto, la elisión de la responsabilidad. Y eso, en el caso de los adolescentes, es también especialmente problemático por lo que implica, digamos, de, por ejemplo, el ciberacoso y fenómenos que se comparten imágenes. Cintia lo conoce porque vive en Italia, pero últimamente se ha hecho muy famoso la existencia de webs y de lugares de Internet donde se acumulan miles y miles de fotos de mujeres tomadas por sus propias parejas, incluso padres que han publicado fotos eróticas de sus hijas, etcétera. Es decir, que hay todo un mercado de imágenes que se comparten por Internet de una manera anónima en la cual parece que la responsabilidad no existe. Esa es una. Otra novedad importante, otra incidencia subjetiva, tiene que ver con lo que hablábamos antes de la suspensión del tiempo. Y ahora retomo un poquito lo que decía Cintia, ¿no? Sabemos que para Lacan el tiempo lógico tiene 3 momentos: el instante de mirar, que es cuando uno intuye algo que puede tener que ver con su deseo, la elección de una carrera, la elección de una pareja, la elección de un proyecto profesional. Hay finalmente un momento de concluir, en el cual uno debe concluir sobre eso, sobre ese deseo que ha aparecido, pero, dice Lacan, es muy importante el tiempo para comprender, el intervalo que se sitúa entre el instante de mirar y el momento de concluir. La inteligencia artificial anula el tiempo para comprender, suprime el tiempo para comprender. Y ese tiempo para comprender es la función psicológica de la espera. Es fundamental, porque eso es lo que introduce, digamos, ese vacío, ese silencio del que hablaba antes en Ración Analista, que introduce la posibilidad de que el sujeto emerja en el intervalo. Para la inteligencia artificial no hay intervalo, porque además pensar que cómo se genera el tiempo subjetivo. La noción de tiempo subjetivo se genera cuando hay alternancia, exterior-interior, vacío-lleno, presencia-ausencia, ¿no? Cuando la madre o el padre desaparecen, el niño puede entonces situar el tiempo subjetivo en esa alternancia. ¿Qué ocurre cuando solo hay presencia, solo hay lleno, ¿no? Cuando el exterior, digamos, no se diferencia del interior, sino que hay esa... Bueno, existe entonces un riesgo evidente de que el sujeto se desconecte de sí mismo, porque no tenga una noción, no haya la posibilidad de un insight subjetivo sobre sí mismo, puesto que queda del lado del otro, como también planteaba Mariana, esos objetos de deseo que se presentan como causados del exterior, porque no están conectados con el deseo. Muchas veces cuando hablamos con un adolescente sobre su relación con las pantallas, él puede en algún momento llegar a darse cuenta de que ha habido un efecto de alienación y que eso que él estaba viralizando, repitiendo, en realidad no tenía nada que ver con lo que a él le interesaba, ¿no? Pero para poderse desconectar hace falta introducir la desconexión, introducir el vacío, y eso puede permitir luego la conexión. Porque si no, el tiempo subjetivo que genera lo digital es un tiempo muy pobre, digamos, un tiempo donde no se generan novedades, donde no se generan preguntas tampoco, ¿no? Una tercera incidencia subjetiva que también vemos es que ese tiempo es tan inmediato, tan absorbente y tan acelerado que impide la resonancia. Ahí podemos establecer una inversión, una relación inversa entre aceleración y resonancia. Hay un autor, un filósofo, creo que es alemán, Hartmut Rosa, que ha hecho estudios muy interesantes sobre la resonancia y la aceleración. La resonancia, la capacidad de que en el cuerpo resuene algo de eso, implica
como decía Lacan, il faut le temps, hace falta el tiempo. El tiempo no es un elemento prescindible. Entonces, cuando hay una aceleración, hay una supresión, en realidad, del tiempo. Byung-Chul Han lo llamó, por ejemplo, también en un libro, las tormentas de mierda, que es esta acumulación invasiva, esta infoxicación que se produce en Internet, ¿no? Y el problema de la aceleración, esto también conecta con lo que planteabais, es el aplastamiento del deseo. Porque uno de los problemas de la hiperconexión es justamente que provoca un aplastamiento del deseo porque no hay el intervalo para relanzarlo. Entonces termina un videojuego y uno ya quiere automáticamente el siguiente. Entonces el deseo se aplasta porque no se puede relanzar sin el vacío. Un cuarto efecto, que lo hablamos también antes, es esta erradicación de la memoria, la eliminación de la memoria. Y hay algunas prácticas educativas que dicen que, bueno, que la memoria se puede sustituir por lo digital, ¿no? Que los archivos de Wikipedia ya son bastantes, que para qué necesitamos la memoria. Eso es una confusión, porque la memoria no se refiere solamente al recordatorio de datos, no es el memorión obsesivo que sabe el día exacto en que pasó no sé qué. La memoria es un conjunto de elementos, de significantes, a partir de los cuales uno puede leer el mundo. Y hace falta que esos significantes estén. Cuando a un niño, como está ocurriendo ahora, lo hiperconectamos, le estamos privando de todo un aprendizaje de lectura, por ejemplo, de una reducción de la dimensión de la lectura, que hace que tenga cada vez menos recursos simbólicos para poder hacer eso que no puede la inteligencia artificial, que es resolver lo imprevisto. Es decir, poder crear a partir, por ejemplo, de un acontecimiento traumático, una respuesta. El otro día me decía un paciente que le había dejado un chico joven, la novia, si me parecía buena idea escribir. Primero me dijo que qué libro de autoayuda le podía recomendar. Le dije que ninguno. Entonces me dijo, ¿y qué le parece si escribo? Fantástico. Es más interesante que escribas tú lo que se te ocurra sobre eso que te ocurre, que no que leas lo que el otro, las respuestas que el otro que te dice. Mejor que te hagas tus propias preguntas, ¿no? En ese sentido, me parece que ese ejemplo que tú decías, Mariana, de por qué una niña de 15 años querría viralizar, bueno, eso tiene que ver con dónde se sitúan los objetos de deseo, en el contexto en el que esa niña está, y qué lugar ocupa la imagen del cuerpo, que es fundamental en la constitución del yo. Entonces, bueno, en ese mundo virtual, la identidad, la pertenencia y el cuerpo, que son los tres elementos que todo adolescente debe resolver, hoy esos se resuelven también en el ámbito digital. Es decir, quién soy yo y cuál es mi deseo, a qué comunidad pertenezco, cómo no ser friki, cómo evitar el FOMO, es decir, no estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Esas son angustias propias de los adolescentes, ¿no? Entonces, ser popular resuelve aparentemente esas cuestiones, ¿no? Te da un supuesto saber hacer con el cuerpo, te da una identidad y te sitúa dentro de una comunidad, ¿no? Por eso es atractivo, digamos, para ellos, ¿no? Los efectos que producen estas imágenes, ¿no? Como decía Tiago, bueno, no tenemos, yo al menos no tengo una clínica suficiente como para poder también extraer, digamos, conclusiones muy, muy decididas de los efectos que tendrá todo esto, porque es algo que va a una velocidad que todavía no podemos extraer. Pero es evidente que nos obliga a plantearnos, y por eso esa medida también de las escuelas me parece interesante, a plantearnos algunas medidas de desconexión. Es importante ser conscientes de que la tecnología digital no es neutra. Eso es una retórica de la industria. No es neutra. Neutro es el martillo que está tranquilo en su cajón, que no te pide
datos, ni te habla de las nuevas versiones que tiene el martillo, ni nada de eso. La tecnología digital sí que está continuamente, es invasiva porque se anticipa, te dice lo que te conviene, escucha tus conversaciones, te propone cosas y por tanto hay que ser en ese sentido mucho más proactivo y sobre todo en infancia y adolescencia establecer espacios claros de desconexión en relación, por ejemplo, a las comidas familiares, en relación al sueño y a otros elementos, ¿no? Y en ese sentido, la multiplicación de imágenes, Lacan lo explica muy bien cuando se refiere al porno, en una entrevista de 1974, en la revista italiana Panorama, cuando él habla del porno, él dice, bueno, lo anticipa, digamos, ¿no? Dice, la proliferación de imágenes no resolverá el misterio de la sexualidad. Es decir, que por muchas imágenes que el porno nos pueda facilitar, eso no resolverá el problema que cada uno tiene que abordar sobre la inexistencia de la relación sexual, ¿no? Por tanto, la proliferación de imágenes del tipo que sea no resolverá ni los problemas de identidad ni los problemas de relación con el cuerpo, ¿no? ¿A qué cuerpo nos referimos? Bueno, el cuerpo para el psicoanálisis tiene tres registros, ¿no? Hay el registro imaginario de la imagen del cuerpo, hay el registro simbólico, que son los cánones que tiene el cuerpo, es decir, todos los discursos que en cada momento definen lo que es el buen cuerpo, lo que es el cuerpo saludable, y luego hay los afectos en el cuerpo, que es el registro de lo real, ¿no? Por tanto, para el psicoanálisis el cuerpo no es evidentemente el organismo, ni tampoco es la imagen corporal. Es la articulación de esos tres registros que implican afectos, imágenes y cánones o ideales de belleza, en fin, todo lo que tiene que ver con el universo simbólico. Respecto a lo que también decía Tiago, bueno, ahora hay todo un debate sobre las implicaciones legales de la utilización de imágenes de personas fallecidas, porque la cuestión es quién les preguntó a ellos si podría, ¿no? Los chatbots estos, por ejemplo, que eternizan a los muertos, hay un problema legal, porque ellos no dijeron que podrían seguir, ¿no? Ahí hay, digamos, un atentado también contra la voluntad de la persona fallecida que se está utilizando sin que esa persona pueda consentir tampoco a eso, ¿no? Bueno, una última cuestión, no recuerdo quién planteó lo de las máquinas mienten. Ese es un efecto de antropomorfización. Las máquinas no mienten, porque la mentira es una condición humana. Las máquinas hacen cálculos probabilísticos inteligentes, que es otra cosa distinta. No es que mientan, sino que ellas tienen unas órdenes para que su algoritmo funcione y entonces si dentro de ese proceso que los propios diseñadores no entienden del todo, puede ocurrir que una máquina entienda que para ganar al ajedrez es posible hacer una jugada que implique algún tipo de transgresión, pero no porque haya una voluntad de mentir, que eso ya implicaría un sujeto, sino simplemente porque dentro de los cálculos hay un cálculo probabilístico que es que si uno esconde algo, una información, puede ganar. Entonces, no, pensarlo como mentira es ponernos en una situación, suponerle un sujeto que no hay. Se trata más bien de estrategias de cálculo probabilístico. Entonces, es verdad que hay máquinas que mienten en ese sentido, pero no mienten, simplemente utilizan todos los recursos de los que dispone el algoritmo. Bueno, les voy a tener que dejar. Muito obrigada, gente. Foi muito rica, né, essa exposição, essa apresentação, assim, trouxe muitas contribuições para o nosso grupo de pesquisa. Agradeço muitíssimo, né? Espero que a gente possa continuar esse debate em outras oportunidades, né? Vamos tirar uma foto aqui para registrar. Quem pode tirar? Me alegro que les haya. Então, agradeço a participação de todo mundo também. E um bom dia para todos e boa tarde. E tchau, até a próxima.
Graças a você. Tchau, gente. Tchau.